Sostenibilidad en Movimiento, un podcast original del Grupo Autogermana. Visiones inspiradoras, historias detrás de las iniciativas, debates y perspectivas. Únete y sé parte de la conversación hacia un futuro más sostenible. Hola a todos, feliz de saludarlos nuevamente en este podcast Sostenibilidad en Movimiento del Grupo Autogermana. Tenemos hoy un tema súper chévere y es la innovación como una herramienta que apalanca la sostenibilidad empresarial. Y para hablar sobre este tema tendremos hoy un súper invitado en esta mesa que es Hugo Ramírez. Él es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en innovación empresarial, más de 12 años de experiencia en este campo, se describe a sí mismo como un apasionado por la tecnología y se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria en la creación de técnicas innovadoras que resuelven problemas para todos los campos de una compañía, ¿no, Hugo? Para finanzas, logística, marketing, entre otras áreas. Actualmente es el director de innovación y desarrollo para el Grupo Autogermana. Ahora sí, Hugo, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Marce, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar en tu podcast. Gracias a ti por atender nuestra invitación, por estar hoy compartiendo aquí tu conocimiento. Entonces, como a lo que vinimos vamos, Hugo, y el tiempo apremia, me gustaría que empecemos, porfa, con una pregunta súper básica y es, en las empresas del Grupo Autogermana, ¿cómo entendemos la innovación y qué tanto contribuye esta a la estrategia empresarial? Vale, Marce, pues, ¿qué te cuento? La innovación se concibe como un sistema para capturar valor. Y tú dirás, ¿un sistema para capturar valor? ¿Esta vaina qué es? Y en mi experiencia lo que he encontrado es que tendemos a confundir la creatividad con la innovación. Y es que la creatividad es la capacidad de inventarnos o imaginarnos nuevos escenarios que no necesariamente tienen que ser reales, mientras que la innovación es el arte de hacer que las ideas se vuelvan realidad. Y cuando una idea se vuelve realidad, siempre generas valor. Bien sea porque fracasas y aprendes de ese fracaso para ser mejor, o porque la sacas del estadio y logras el objetivo y capturas valor per se. Entonces, en ese sentido, en el grupo se definió la innovación como ese proceso que nos ayuda a capitalizar ese aprendizaje y a comenzar a desarrollar esas ideas. Lo que no significa que siempre tenemos que ganar. También se puede fracasar y el fracaso es una parte muy importante de la innovación, ¿no? Porque el aprendizaje se da a partir de esas caídas y de volverse a levantar y seguir creciendo en ese proceso. Súper. Y ya con este contexto, cuéntanos, porfa, cómo logra convertirse la innovación en Autogermana en un motor clave para avanzar hacia esos procesos más sostenibles, tanto en términos de productos como de operaciones internas. Bueno, yo creo que es importante entender que el proceso de implementar un ejercicio de innovación en una organización es un proceso evolutivo y lo que se ha venido haciendo durante los últimos 4 años y medio en donde se conformó oficialmente la era de innovación es comenzar a construir un sistema que ayude a capitalizar esas ideas. ¿Y esto cómo se logra? Logrando atraer las victorias tempranas, como yo llamo los mangos bajitos de los procesos, para comenzar a generar valor y comenzar a generar confianza en las personas. Partimos con una definición teórica de cómo se debería hacer innovación en una empresa altamente innovadora, con productos altamente innovadores y con un recurso humano muy capacitado. Y a partir de ahí obtuvimos el sello de buenas prácticas de innovación, en donde un ente certificador externo, en este caso Icontec, dice, oiga, el modelo teórico que ustedes definieron para Autogermana cumple con todos los estándares internacionales y es avalado como un modelo que genera valor para una empresa. Y a partir de ahí comenzamos a pasar de la teoría a la práctica, iterando mes a mes y año a año para poder tener unas capacidades de innovación que le permitan a la organización experimentar con mayor velocidad y generar mucho más valor. Y a partir de ahí acompañamos a las áreas a ese desarrollo de las ideas. Y aquí hay un tema muy importante, y yo creo que es como una anécdota. Cuando yo llegué decía, bueno, pero este man de innovación, ¿cuáles son las ideas que trae? Este man que el mago se las inventa todas no, pero es que yo ideas no traigo, yo de hecho no soy tan creativo. Entonces, ¿cómo así? ¿Para qué lo contrataron? No, es que a mí no me contrataron para traer ideas a la mesa, a mí me contrataron para ayudarle a usted a que la idea que tiene en mente se pueda materializar, no simple se quede en una lluvia de ideas y a partir de esa materialización aprendamos usted y yo qué funciona y qué no y qué deberíamos profundizar como organización para seguir apalancando. Hoy en día tenemos
varias historias de proyectos que hemos logrado desarrollar, tanto exitosos como fracaso, y eso nos ha permitido tener un know-how o un conocimiento, perdón ahí el anglosajismo, que hemos podido inclusive compartir con la oficina regional, con Alemania. Hemos sido caso de éxito en BMW por estar haciendo cosas que ellos mismos dicen, wow, ¿qué está pasando allá en Colombia? ¿Por qué están haciendo esto? Que ni siquiera aquí en Alemania o en otros países estamos desarrollando, y que sí vemos la necesidad de tener una solución con la que ustedes tienen. Bueno, y quisiera preguntarte, porque mencionaste que habían, digamos, algunas ideas en el aire recién tu llegada, que con tu llegada además se consolidó el área y demás. ¿Cuáles fueron esas primeras ideas que pues te encontraste al llegar, en donde tú dijiste en esto, pongámonos a trabajar en esto? Es de pronto algunas ideas de las que te acuerdes que en su momento quizás no se habían materializado por X razones, pero que llegaste tú, digamos, para poder ayudar en ese proceso. Bueno, ideas muchas. Antes de entrar a las ideas, yo creo que es importante, y es algo que a mí me sorprendió mucho, y es, en verdad, esta es una empresa con un espíritu innovador. Con quien tú hables tiene ideas, tiene iniciativas, Quiere se le hacer ocurra, cosas. quiere hacer cosas, hagámoslo así, es que tengo este problema, pero casi que te llegan con la solución. Y en ese proceso comencé a hacer muchas preguntas de, oiga, qué chévere, ¿y qué pasa si hacemos un ejercicio de car sharing y ponemos, por ejemplo, aplicaciones para que la gente pueda reservar sus carros? Oiga, eso ya lo hicimos. Wow, ¿en serio? Muéstreme qué hicieron. Uy, no, es que eso está por allá en una gaveta. Espéreme, yo busco a ver. Entonces descubrimos que en realidad no había un proceso con el cual tú estuvieras registrando esas ideas, midiendo lo que se Estructurado. hizo y lo que no se hizo. Y esa fue la primera victoria, definir ese proceso. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar varios proyectos, sobre todo en transformación digital, que nos permitieran, y esto muy atado a la sostenibilidad, hacer nuestros procesos menos dependientes del papel, ¿no? Yo creo que los que nos escuchan y que están en nuestra operación saben la cantidad de documentos que debe firmarse, de tramitarse con el cliente, de enviar a diferentes autoridades, y uno de los grandes retos fue, oiga, ¿cómo hacemos nuestra operación más sostenible en ese sentido, mucho más eficiente, óptima, y reducir el consumo de papel de forma sustancial para hacer, digamos, todo el proceso lo más armónico posible? Súper. Quisiera también preguntarte cómo fomentamos en Autogermana, o cómo se ha venido fomentando esa cultura interna de innovación para poder entender también que no existen ideas malas, que se vale pensar diferente. ¿Cómo ha sido como ese proceso de sensibilizar a la gente en ese sentido? Ya. Hoy en día el Departamento de Innovación o Innovación, que si no saben los que nos escuchan, en realidad se conoce como CREA, y ese es el nombre con el cual nos identificamos, y ese nombre nace de un concurso interno en donde un colaborador incluso pues digamos, hicimos un concurso en donde llegaron varios nombres, y este nombre fue el seleccionado, y es un acrónimo muy bonito que es creatividad, resiliencia, empoderamiento y acción. Y partimos de ese nombre como un eje de modificar nuestra cultura. Hoy en día la innovación o CREA está parado en tres grandes pilares: la cultura de innovación, el desarrollo de los proyectos, y hace más o menos un año todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas digitales, específicamente nuestros e-commerce. Y me quiero parar en cultura, que es tu pregunta. Hacemos muchos esfuerzos en fomentar esa cultura. Y lo primero que se logró hacer fue incluir dentro de los valores de la organización la innovación. De tal forma, desde la base o desde lo más básico, que son los valores que mueven a una organización, tener ese ADN, que no quiere decir que ya lo tengas, pero que lo estás declarando que para allá te quieres mover. Y trabajamos fuertemente en tener un ejercicio de cultura. Hacemos alrededor de unos 15 talleres al año, solamente enseñándole a las personas qué es innovación, cómo puede construir, si tiene un problema, cómo lo debería abordar, cuál es la correcta forma de estructurar un problema para poder llegar a su causa raíz y a partir de ahí comenzar a construir una solución. Generamos talleres con externos. Este año tuvimos un taller de alrededor de 10 sesiones certificando 20 funcionarios en técnicas avanzadas de inteligencia artificial. En cómo enseñamos a las personas a estas nuevas tecnologías pueden apalancar su día a día, y hacemos un ejercicio constante de talleres de co-creación y de talleres de exploración en donde nos sentamos con áreas específicas o con áreas multidisciplinarias a poner un problema en el centro y a partir de ahí buscar solucionarlo.
Y es muy bonito cuando te paras en el problema, porque cuando tú y yo tenemos un problema y no tenemos ni idea cómo solucionarlo, mágicamente estamos al mismo nivel. Indiferentemente si tú eres la gerente, la directora, la persona de servicio o una persona que esté, digamos, jerárquicamente dentro de la organización en cualquier rango, cuando todos nos sentamos en una mesa y no tenemos ni idea cómo Todos vamos a aportamos. solucionar y todos aportamos, todos estamos al mismo nivel. Y ahí comenzamos a construir la cultura de innovación, de entender de que ese pequeño aporte, por más tonto que parezca, puede ser la clave del éxito para poder transformar un problema en una oportunidad. Súper. Esta pregunta no está dentro de lo que habíamos conversado tú y yo, pero quiero saber que con el camino recorrido que ya tenemos y con la consolidación del área de innovación, ¿cuál ha sido nuestro papel, digamos, en el ecosistema de innovación general o nuestra participación en el ecosistema que hemos tenido recientemente? Bueno, yo lo veo desde dos frentes. Uno es cómo hemos impactado sobre todo las marcas con las que trabajamos, específicamente lo que es el grupo BMW, en donde hemos tenido visita de Alemania, de Sudáfrica, de México, oiga, ¿qué es lo que están haciendo en Colombia? ¿Por qué ustedes pueden hacer los informes más rápido? ¿Por qué la información fluye más rápido? ¿Por qué son mucho más eficientes? ¿Cuál es, vamos a decir, esa clave del éxito? Y comenzamos a mostrar la tecnología que hemos desarrollado in-house. Somos uno de los únicos importadores del mundo que tiene un laboratorio de innovación y que construye productos y desarrollos tecnológicos que impactan la eficiencia operativa. Vinieron de Sudáfrica a conocer nuestros e-commerce, a entender cómo los desarrollamos para replicarlo. Y en Sudáfrica opera directamente BMW, o sea, no es un dealer el que está haciendo la tarea. Entonces, aportamos en ese ecosistema y somos, digamos, muy aliados de la oficina regional cuando tienen una idea para poderla traer. De hecho, en este momento estamos haciendo un piloto de ser el primer país que va a administrar directamente el dominio de BMW en el mundo. Nos lo está entregando en este momento Alemania, porque la capacidad y la sofisticación que tiene hoy en día nuestro e-commerce no está ni siquiera en el e-commerce de Alemania, y dicen, ya no tiene sentido que sigamos teniendo dos páginas cuando la de Colombia es mejor. Entonces, esa es la primera aporte al ecosistema, mostrar que hay formas diferentes de hacerlos y que desde Colombia podemos construir soluciones. Y la segunda es que somos un actor muy activo del ecosistema de innovación abierta del país. Hacemos parte de varias agremiaciones de innovación. Hemos tenido visitas de diferentes empresas en donde vienen a explorar qué es lo que estamos haciendo y compartimos, digamos, buenas prácticas, interacción con el ecosistema, con emprendedores, con speakers. Este año, sobre todo, hemos tenido speakers de lujo en muchas temáticas. De hecho, tú estás ahorita en un conversatorio que estamos haciendo de sostenibilidad e innovación con Relasi, que es uno de nuestros aliados en innovación, en donde a partir de ahí, pues el concepto de que la innovación se hace en un cuartico cerrado con una gente que no comenta nada, pues se está acabando. Y es un tema de abrirse y que encontrar qué soluciones ya están en el mercado que podemos traer a nuestra realidad y acelerar el time to market, acelerar la penetración de esas soluciones dentro de nuestra empresa. No, maravilloso. Pero bueno, como el tiempo se nos va acabando y para ya ir cerrando y despedirnos, Hugo, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos principales retos a los que se enfrenta como tal la industria automotriz en términos de innovación y sostenibilidad y cómo los estamos afrontando en las empresas o las compañías del Grupo Autogermana? Lo primero es que la industria automotriz está cambiando aceleradamente. Yo creo que el cambio transicional de tecnología que estamos viviendo en los últimos 10 años y en los próximos 10 años es 10 veces más rápido de lo que hemos vivido en los últimos 60. O sea, el motor a combustión desde que Henry Ford lo puso a andar hasta la fecha ha mejorado, pero digamos que la tecnología sigue siendo, que no me crucifiquen los expertos en carros, la misma, pero hoy estamos teniendo transiciones a movilidad eléctrica, a movilidad híbrida, a movilidad en hidrógeno, y a partir de ahí incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial que hace que los vehículos se muevan solos. Tuve en diciembre la oportunidad de montarme en un Tesla en San Francisco que me llevó del aeropuerto al hotel y no lo manejaba nadie. Yo iba atrás echándome la bendición porque esta cosa se manejaba sola y yo decía, wow, en el momento en el que el carro ya no necesite un conductor, el carro va a dejar de ser un carro. Entonces, ¿qué pasa si yo monto una cadena hotelera dentro de un carro? Porque ya no necesitas nadie manejando y te puedes ir viendo una película, durmiendo, teniendo una reunión, porque simplemente es una herramienta que se va a mover. La gente dirá, uy, sí, pero eso pasará en miles de años. No, ya está pasando
en este momento en varias partes del mundo, y a partir de ahí nos obliga a repensar, oiga, como industria, como empresa, ¿estamos listos para esta transición? Y Autogermana ha sido pionero en ese sentido. No sé si tú sabes, y seguramente muchos de los que nos escuchan sí, pero Autogermana fue la primera empresa que trajo un carro eléctrico en Colombia. Y Andrés siempre me cuenta esta anécdota de que cuando lo fueron a registrar era como que, bueno, ¿y cuál es el cilindraje? ¿Y esto cuánto combustible consume? No, pero es que esto es un carro eléctrico, ni tiene cilindraje ni consume combustible. Entonces, ¿cómo lo registro? Entonces, a partir de ahí comienzan a haber retos de cómo nos transformamos, y aquí hay que tener en cuenta que la innovación no es simplemente en producto, sino en cómo nos organizamos, en cómo repensamos el negocio, en cómo traemos las personas adecuadas. Y a partir de ahí hemos hecho muchos pilotos, no solamente en traer productos en electrificación, en hibridación, sino en adaptarnos y entender nuevos modelos de negocio. Y quiero cerrar con un ejemplo de un piloto muy bonito que hicimos el año pasado con el área de producto, y es que logramos conectar vehículos de la marca BM Mini a través de una aplicación para que los colaboradores pudieran reservar esos vehículos, llevárselos a la casa, todo desde una aplicación. Y esto básicamente como un piloto de aprendizaje, cómo podemos generar un modelo de car sharing, de alquilar los carros sin necesidad de que una persona los entregue o los opere 100% a través de una plataforma tecnológica, y esto simplemente como un motor de aprendizaje, preparándonos para nuevos modelos de negocio que seguramente van a llegar con las nuevas tecnologías que están llegando y con la penetración de la inteligencia artificial en nuestro sector. Bueno, buenísimo todo lo que nos compartiste hoy, Hugo. Muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo conversando sobre este tema que sé que te apasiona muchísimo. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Sostenibilidad en Movimiento. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Encuentra este y los demás episodios de este podcast en nuestra cuenta de YouTube y LinkedIn de Autogermana.